Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Latinoamérica, desde donde nos están sintonizando una vez más en un capítulo de Aprendiendo Juntos. En esta ocasión tenemos a nuestro conocido profesor Carlos Leal de Nicaragua, quien nos va a hablar de un sistema operativo. ¿Qué sistema operativo? Linux. Pero nos hacemos las interrogantes de qué distribución puedo usar. ¿Cuál me serviría para mí? Pues todas estas dudas, estas interrogantes las va a despejar nuestro queridísimo profesor Carlos Leal. Bienvenido, profesor, y un gusto que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias, jóvenes, muy amables. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias por la gente también que está conectada desde YouTube. Giovanni me va a estar ayudando a moderar. Aquí en la sala tenemos unas cuantas personas que se han conectado directamente y también están pendientes de lo que digan en el chat para avisarme. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar con la sesión de hoy, que se trata sobre qué distro de Linux elegir. Entonces, antes que nada, hay que dejar claro qué cosa es un sistema operativo. Y la verdad es que si yo les dijera a ustedes, tienen esa computadora, no tienen nada instalado, no tienen sistema operativo, no tienen nada, y ustedes tienen que programarla para lograr que las aplicaciones funcionen, que las aplicaciones corran, pues lógicamente no van a poder hacerlo porque ninguno de nosotros somos especialistas en hardware, en sistema operativo. Algunos de los que están presentes tal vez serán programadores, pero no tenemos tanto conocimiento y tanta experiencia para eso. Entonces, el sistema operativo en sí es un programa y obviamente ese programa me sirve para poder comunicarme con el usuario. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El sistema operativo es una interfaz entre el hardware y las aplicaciones. ¿Para quién? Para que la pueda utilizar el propio usuario. Por aquí podríamos mencionar de que el sistema operativo se encarga de muchas cosas. Es importantísimo que el sistema operativo pueda hacer las cosas bien. Y en ese sentido, se puede mencionar de que el sistema operativo se encarga no solo de las aplicaciones, de la interfaz de usuario, se encarga de la seguridad, del manejo de la memoria y de todo lo que ocurra. Imagínense ustedes, si ustedes conectan una memoria USB, si abren una aplicación, si tienen una cámara encendida, el sistema operativo se tiene que ocupar de todo eso, de todo es de todo. ¿Cuáles son los sistemas operativos más populares para computadoras de escritorio? Hablamos de Windows, obviamente, hablamos de las computadoras que tienen Mac, pero también hablamos de Linux. Eso es, como dicen, lo normal. En un sistema operativo para PC, nosotros pensamos en Windows o en Linux, y en un sistema operativo para Mac, pues obviamente se tiene la opción de utilizar lo que está en Mac. Ahora, si nos vamos al mundo de los móviles, ¿qué es lo que ocurre? Ahí tenemos solamente dos sistemas operativos. Hace mucho tiempo existían otras cosas como BlackBerry, como Symbian o el propio Windows Phone, pero fueron muriendo, fueron perdiendo la batalla del sistema operativo. Y entonces nos quedamos con las dos grandes opciones actuales, que son el Android y el iOS. No sé si sabían que por dentro los dos tienen Linux. Es decir, el Android es una implementación del kernel de Linux. Se puede decir que es una especie de distribución de Linux. Pero también el propio iOS, el kernel se llama Darwin y es basado en Linux, que es una cosa que a lo mejor no se la esperaban. Hay estadísticas de uso en los diferentes sistemas operativos, y para este 2020, en abril, las estadísticas más recientes en el famoso sitio www.schools.com, ellos aseguran de que el sistema operativo más utilizado es el Windows 10, donde tenemos más del 60% del mercado que lo utiliza. Windows 8 todavía se utiliza, Windows 7 todavía se utiliza, XP aparece en la lista, debe ser un porcentaje muy, muy bajo, y Linux, que lo tenemos ahí, ¿verdad? Casi como en la sombra. Pero si se fijan, tiene una cuota de mercado que va alrededor del 4.5, 4.6, 4.7%, se mantiene.
Esto con respecto a los escritorios. En servidores, Linux es el ganador indiscutible. Si hablamos de Mac, el mercado es más o menos igual, alrededor del 10%. Lo siento, los vecinos tienen una fiesta. Ahora, si les va gustando este video, no se les olviden, ¿verdad? Regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal para que podamos seguir haciendo que la comunidad siga creciendo. Y no se les olvide también escribirme en el chat si tienen alguna necesidad de capacitación específica. Ok, si hablamos de Linux, hablamos de software libre. Y el software libre significa que los usuarios pueden acceder al software con libertad. Esto significa que el software puede ser copiado, puede ser modificado, puede ser redistribuido sin ninguna restricción y no es un delito. De hecho, tiene casi perdida la batalla del escritorio. Muy poca gente utiliza Linux en el escritorio, pero la verdad es de que la mayoría de los servidores de Internet corren en Linux y ya lo vamos a revisar. Entonces, pero quiero hacer especial referencia que libre no significa gratis. Es decir, ustedes perfectamente pueden encontrarse versiones empresariales de Linux. De hecho, vamos a hablar de un par de ellas. Hay dos proyectos súper importantes acá y que tenemos que tomar en cuenta, que es el proyecto GNU, que fue iniciado por Richard Stallman, y el objetivo de Richard Stallman era tener un sistema operativo completamente libre. Pero por otro lado tenemos el proyecto del kernel, que es iniciado por Linus Torvald. Y en este caso, hasta nuestros días, los dos se mantienen activos con la idea de proporcionarle a las personas un sistema operativo de calidad donde puedan acceder al código fuente. Hay una medio discusión entre los dos, pero para efectos prácticos, a nivel de usuarios, pues no deberíamos de preocuparnos mucho porque siempre va a seguir existiendo ambos proyectos. Ahora, si me preguntan cuál es la diferencia entre Linux y otros, yo no les recomendaría Linux porque sea gratis. Yo les recomiendo Linux porque, bueno, si a mí me dicen, mira, te vendo este vehículo, es del año 2021, viene con todas sus extras y además de eso tiene el tanque lleno de combustible y te lo doy gratis, pues yo sospecharía, ¿verdad? Aquí debe estar pasando algo raro, algo bueno, gratis, como que es demasiado cierto para ser verdad, pero es una cosa filosófica. En algunas ocasiones tendemos a confundir y pensar de que toda la gente de la comunidad del software libre espera que todo sea gratis y no es así, porque tanto los desarrolladores como los administradores de los proyectos, los programadores necesitan vivir de algo, ¿verdad? Entonces hay organizaciones que se encargan y fundaciones que se encargan de pagar el salario de toda esta gente, gente que hace donativos. Cuando ustedes descargan ciertas distribuciones, les pide también que como usuarios hagan un donativo, el cual no es obligatorio, es opcional, pero es interesante saber de que el proyecto no se financia pues de la nada. Lo único que no hay una empresa detrás, sino que más bien hay toda una comunidad. Entonces, vamos a hacer la primera demostración. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a este sitio. Aquí vamos a identificar tres cosas, ¿verdad? Una empresa privada, un medio de comunicación y una institución educativa que use Linux. Entonces le voy a pedir a mi amigo Cristian que me diga un sitio que podamos poner aquí o alguien de los que están en la sala que me pueda recomendar un sitio para que revisemos. Se me ocurre, por ejemplo, probar Wikipedia. Probemos con Wikipedia. Por cierto, en la descripción de esta transmisión están las diapositivas para si quieren acceder a este enlace. Entonces escribí wikipedia.org, le voy a decir lookup y aquí me va a hacer un reporte de este sitio. Dice que tengo que aceptar los cookies. Si quieren, puedo hacer esto un poco más grande para que se mire mejor. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Y me explica todo el asunto del dominio, me dice que el propietario de Wikipedia Foundation, toda esta es información pública, ¿vieron? Y aquí más para abajo me dice que el sitio está hospedado en Holanda, creo que es la traducción,
y me aparece gran cantidad de información sobre el sitio, incluyendo la dirección IP y demás información. De hecho, un poco más para abajo me dice información del certificado y todo el asunto. Pero la parte que me interesa donde dice Hosting History, donde ahí aparece que efectivamente el 19 de junio de 2021 dice que no sabe. Acuérdense que a veces los administradores de servidores por seguridad bloquean estas cosas, pero definitivamente, eh, si te fijan un poquito más abajo, ahí dice que el 19 de febrero de 2020 sí decía que usaba Linux, y se siguen revisando en el histórico, aparece obviamente que usa Linux. No se sabe qué versión exactamente, pero el sistema operativo que utiliza es Linux. ¿Alguno, algún sitio que me recomienden, muchachos, para revisarlo? Santiago, adelante, Santiago Venegas. Archive.org. ¿Perdón? Archive.org. Ok, vamos a probar. ¿Cómo se deletrea? En el chat ahí le puse. ¿En cuál chat? ¿En el de Meet o en el de YouTube? Sí, en el de Meet. Archive.org, archive.org. archive.org. Así. Sí, perfecto. Ok, Exacto. vamos a darle un lookup. Aquí me aparece la información del sitio, el ranking, la red, a quién le pertenece. Dice que está hospedado en Estados Unidos. Aparece el número IP. Insisto, esta información es pública, así que no estamos haciendo nada extraño. De hecho, me aparece en el mapa en qué país está colocado. Lo que me interesa es el hosting history. Y efectivamente dice que este sitio, el 17 de junio del 2021, lo registró como Linux y que está utilizando Engine, un servidor web muy utilizado en Linux, y de hecho me dice que aquí se utiliza Ubuntu. Si sigo revisando, me aparece, ¿verdad? Antiguamente también utilizaban Ubuntu y así aparece el registro hasta el 2014. ¿Quieren que probemos otro sitio o continuamos? ¿Alguien tiene un sitio más para probar? ¿O podemos proceder? Yo tengo una duda. Microsoft.com. Aquí me aparece toda la información de este sitio, Microsoft.com. Vamos a bajar directamente a la información del hosting. Fíjese bien, aunque usted no lo crea, según el sitio netcraft.com, al 19 de junio de 2021, el sitio de Microsoft.com utiliza Linux y lo ha estado utilizando desde hace un buen rato. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Seguimos? Entonces, Ok, con chicos. todo esto, ni Microsoft confía en su Windows Server. Sí, La es pena. algo interesante, ¿verdad? Algo Sí, que no quería dejar pasar, ¿verdad? No puedes resistir la tentación, como dicen, ¿verdad? Ok, entonces, si ustedes tienen un poco de paciencia en este sitio, pues se van a dar cuenta de que hay empresas privadas, medios de comunicación, pudimos haber probado, qué sé yo, BBC o La Voz de América, cualquiera de ellos, y podemos saber qué tipo de sistema operativo utilizan. Muy probablemente sea Linux, porque hasta el 80% de los servidores en Internet usan Linux. Entonces, les recuerdo nuevamente, si les va gustando, no se olviden regalarme un me gusta y suscribirse a mi canal y también a los canales de los miembros de la comunidad que están muy interesantes. Entonces, quiero hablar de algunas distribuciones, no todas, no los quiero aburrir y además son demasiadas distribuciones como para hacerlo ¿cómo es que se llama? No, es demasiado extenso, ¿verdad? Entonces, vamos a decir algunas distribuciones. Perfecto, fíjense bien. Red Hat es una de las compañías más populares en el mundo del software libre. Fue fundado en los años 90. Ha pasado por varias manos y ahora le pertenece a IBM.
De hecho, la comunidad de software libre a lo mejor no está tan contento porque le bajaron un poco la categoría a CentOS y ahora ya no es tan recomendado para servidores como lo era hace algún tiempo. De hecho, Red Hat es una distribución muy utilizada para servidores y hay muchas innovaciones en Red Hat. De hecho, se dan el lujo de tener su propia versión del kernel, donde ellos meten nuevas características, prueban nuevos módulos, y eso es muy importante porque al probar estas características la comunidad se beneficia porque el núcleo sigue siendo software libre, las aplicaciones siguen siendo software libre, y aunque sea distribuido de una forma o en un esquema comercial, el código fuente todavía está en disposición de los usuarios. Con esto de la salida de CentOS, por eso no incluí CentOS en esta presentación, porque ahora CentOS ya no va a ser un clon a nivel de código fuente de Red Hat. Ya aparecieron un par de distribuciones como Alma Linux o Rocky Linux que van a estar teniendo las mismas características de Red Hat, porque al fin y al cabo Red Hat sigue siendo software libre y tenemos siempre acceso al código. Para los que no les gusta la versión empresarial o no tienen dinero para comprarla, pueden ser buenas opciones. Otra buena opción es Fedora. Fedora, yo molesto siempre a los miembros de la comunidad de Fedora diciendo que ese es el logotipo de Facebook, pero en realidad no, ellos lo explican como que la parte de abajo es el infinito, la F es libertad, lo que está afuera es la voz y eso, todo eso junto es Fedora. Fedora apareció en el 2003 y es la edición gratuita de Red Hat. Los detractores de Fedora dicen de que Fedora es un tester, o sea, es una versión de prueba de Red Hat. De hecho, sale una versión nueva de Fedora cada 6 meses. Y obviamente hay una comunidad enorme detrás de Fedora, pero es promovida por Red Hat como compañía. Es un sistema operativo de propósito general, tiene una vida útil limitada, como ya decía, tenés que estar dispuesto a actualizar el sistema operativo por lo menos una vez una vez al año. Y en mi experiencia con Fedora puedo decir que algunas versiones tienen fallos o están mal traducidas. Con los fallos no hay problema. Toda distribución de Linux que acaba de salir sin duda va a tener fallos. Lo importante es que la comunidad está dispuesta a poder, como diría yo, eliminar esos errores reportándolos. Ahora, si hablamos de los pesos pesados, tenemos que mencionar a Debian. Debian apareció en 1993. De hecho, es una de las primeras versiones de Linux. Creo que de las originales se mantienen activas Debian y Slackware. Debian es una distribución bien probada. Está prácticamente invicta en la categoría de administración de servidores porque tiene muy poco fallo. Y lo importante de Debian es que no existen versiones empresariales. No me malinterpreten. Hay versiones basadas en Debian que se comercializan, pero en términos generales, Debian como tal no tiene una versión empresarial. Algunos se quejan de Debian diciendo que es demasiado completo, que hay más de 5,000 herramientas de software que se instalan al instalarse Debian, pero eso también puede considerarse como algo negativo porque puede ser algo que llegue a confundir. Además que tarda mucho tiempo en renovarse. Con decirles, desde el 93 hasta el 2021, apenas está a punto de salir la versión de Debian 11. ¿Se imaginan ustedes? Fedora ya va por la versión 34 y salió en el 2003. ¿Pero por qué ocurre esto? Simplemente porque Debian corre en dispositivos de todas las arquitecturas. Si tiene un procesador, si tiene memoria, si tiene un disco duro, sin duda hay una versión de Debian capaz de correr en él. Yo conocí a alguien que se atrevió a instalar Debian en el PlayStation 3. Obviamente su mamá casi lo mata, ¿verdad? Pero lo hizo. Y la cosa importante aquí es que funcionó. Ahora, otra cosa importante de Debian es que el grupo de desarrolladores es cerrado. Y aquí no me malinterpreten. Hay una comunidad, te puedes unir a la comunidad, puedes ser parte, pero si ya quieres ser parte del selecto grupo que se encarga del desarrollo de Debian, ese grupo es cerrado. ¿Por qué? Porque ellos cosechan una moneda que se llama meritocracia. Tenés que hacer méritos de pertenecer a la comunidad para poder ser parte de ese grupo. Y eso no es malo. Fedora también tiene un esquema parecido. Le llaman embajadores de Fedora.
que también es un grupo cerrado y hay que hacer méritos para poder participar. Ahora, si hablamos de Ubuntu, Ubuntu es una filosofía africana de origen zulu que significa humanidad hacia otros, o yo soy porque ustedes existen. Tiene mucho que ver y está relacionado con lo que es ser humano. Imagínense, yo estoy aquí en Nicaragua, ustedes están en sus países y están aquí acompañándome y les interesa lo que yo hablo porque tenemos algo en común. Y eso es hermoso, definitivamente, que podamos compartir conocimientos, experiencias y todo eso. Pero lo más importante es de que solo si ustedes son felices, yo puedo ser feliz. Y juntos podemos ser felices. Más o menos esa es la filosofía Zulu. Entonces, empresarios africanos que se preocuparon por el desarrollo de la tecnología fundaron Ubuntu. Esto fue algo conocido como Canonical, que es la empresa que está detrás de Ubuntu. ¿Qué hicieron? Utilizaron Debian, se basaron en Debian y pensaron en un Linux que estuviera disponible para todo el mundo en estaciones de trabajo, computadoras portátiles de escritorio, lo que sea. De hecho, ellos invirtieron mucho dinero. No sé si alguno de los presentes vivió en esos días que vos podías ir a la página de Ubuntu y solicitar discos de instalación y te los mandaban hasta tu casa con tal de que probaras este nuevo sistema operativo. Esto lo hizo ser muy popular. Ya se venden computadoras preinstaladas con Ubuntu. De hecho, también como ahora IBM compró Red Hat y Red Hat tiene que ver con Fedora, también ya se venden computadoras preinstaladas con Fedora. Y eso es también interesante porque cuando nosotros aprendimos a usar la computadora, en realidad no aprendimos a usar la computadora, aprendimos a usar Windows. Cuando fuimos a clases de computación, no fuimos a clases de computación, fuimos a clases de Windows. Y como tal, pues, si ya viene preinstalado, ya sabemos que no van a haber problemas de compatibilidad con el hardware y que no vamos a tener problemas con controladores y nada por el estilo. Ubuntu tiene una característica muy interesante y hay una gran cantidad de versiones de Ubuntu. Aparece Kubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio. No todas son oficiales. En la página de Ubuntu se pueden encontrar los sabores de Ubuntu. Otra que vale la pena mencionar es OpenSUSE. Esta es una distribución que está pensada para el ambiente empresarial también. Se vende SUSE Linux Enterprise y OpenSUSE sería como la versión abierta de OpenSUSE. O mejor dicho, OpenSUSE es la versión abierta y gratuita de SUSE Linux Enterprise. Lo más interesante es de que ambas versiones comparten el mismo núcleo y básicamente las mismas características. Te dan acceso abierto a toneladas de documentación y hay atención profesional en cada detalle. Ellos también tienen sus comunidades y tienen sus proyectos de embajadores. Existen también academias de OpenSUSE. Uno puede acercarse a un distribuidor y decir, mira, estoy utilizando esto y quiero que mis estudiantes en mi universidad, en mi colegio, lleven documentación oficial de OpenSUSE y se puede hacer. Es posible, me consta. Ok, pero son muy pocas distribuciones. No explicaste todas las que son. Sí, ok, es cierto. Es correcto. Lo que ocurre aquí es que vamos a ir a DistroWatch. DistroWatch es un buen sitio para empezar, muchachos. Yo por aquí lo tengo abierto. DistroWatch tiene, aquí arriba se encuentran distribuciones principales y es como un top 10 de distribuciones principales. ¿Qué ocurre? Si no sabes qué Linux utilizar, quieres saber ventajas, desventajas de esta tecnología, entonces vos puedes perfectamente irte al top 10, que está en inglés y puedes utilizar las opciones de traducción del navegador para leerlo en español, no hay problema. Y aquí me aparece el número 1. ¿Quién es el número 1? Linux Mint. Ah, pero no hablaste de Linux Mint. Bueno, no hablé, pero no significa que no lo iba a mencionar, porque es la distribución, de acuerdo con DistroWatch, es la versión de Linux o la distribución de Linux más utilizada. ¿Qué ocurre aquí? Es una distribución basada en Ubuntu. Entonces, acuérdense, Ubuntu es basado en Debian. Entonces, si el primer lugar es Linux Mint, yo diría que Debian tiene que ver también, ¿verdad? Que es como el abuelito de Linux Mint. Revisemos a ver quién está en segundo lugar.
Y entonces, aquí hay una captura de pantalla de Linux Mint y el segundo lugar es Ubuntu. Fíjense bien, el primer lugar es Linux Mint, el segundo lugar es Ubuntu, y si se fijan, significa que Ubuntu tiene mucha influencia en el mundo del software libre. Un detalle importante, Ubuntu apareció la primera vez en el 2004 y las versiones de Ubuntu se llaman en dependencia del año que salieron y el mes que salieron. Entonces, cuando ustedes dicen, quiero descargar Ubuntu 20.04, están descargando la versión de Ubuntu que salió en el año 2020 en el mes de abril. Hay versiones LTS, podemos hacer otra charla sobre Ubuntu específicamente. Lo que más me gusta aquí es que siempre me muestra ventajas y desventajas de una distribución. Y aquí me muestra también los enlaces a las variantes Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu y todas ellas. Me muestra un pantallazo de la versión más actual. En tercer lugar, MX Linux. Y mire, también basado en Debian. Entonces, este es otra distribución que también es basada en Debian, pero tiene otra motivación. Y este sistema es más bien ligero. Se supone de que es para computadoras que no tengan tantas prestaciones. Aquí debo aclarar algo, ¿verdad? Una computadora que no tenga tantas prestaciones no es que lo van a ir a instalar en un Pentium 3, porque esa ya sí es muy antigua. ¿Qué se entiende por bajas prestaciones? Que tengan, qué sé yo, un i3 o un i5 de primera, de segunda generación, o tengan un Core Duo. Va a correr, no esperen que corra a toda la velocidad posible, pero va a correr de una forma decente. Ahí tienen también un pantallazo. Aquí está uno de los dolores de cabeza de muchos, que se llama Arch Linux. ¿Cuál es la idea de Arch Linux? Arch Linux es un Linux difícil. O sea, para aprender Arch Linux definitivamente necesitas tener la idea, la voluntad de aprender. Ahora, aclaro una cosa. DistroWatch, como bien me dice Jerix en el chat de YouTube, no es el top de las distribuciones más utilizadas, sino de donde aparecen más consultas, a donde le llegan más consultas a la gente de DistroWatch. Pero es un buen sitio para empezar. Ya les muestro por qué. Y les voy a mostrar también evidencias de por qué no son estas las más utilizadas. Pero tenemos Gentoo. ¿Habían escuchado de Gentoo? Voy a seguir bajando a ver qué más encuentro. Aquí aparece Slackware, que es una de las primeras distribuciones. Apareció en 1992. El proyecto Linux salió en 1991, el kernel, o sea que es la más antigua. Y aquí entre todas estas se coló, aquí está Debian, miren. Y aquí entre todas estas se cuela, aparece Fedora también, pero las que les quiero mostrar, aquí está OpenSUSE. CentOS, que todavía se utiliza. Y aparece FreeBSD, que ese no es un Linux como tal, sino de que es como un primo, es otro que está basado en Linux. Perdón, que está basado en Unix, es como un primo de Linux. ¿Por qué considero este sitio interesante? Porque si ustedes quisieran investigar sobre cualquier distribución de Linux, ustedes lo pueden buscar aquí arriba. Miren, seleccione una distribución y tal vez han escuchado hablar de Parrot OS. Mira, hay un Linux que se llama Pantera Negra. Ok, voy a buscar aquí Parrot, a ver qué me dice. Ahí está, Parrot, ahí está. Entonces voy a ir a Parrot y aquí me explica, me apareció una captura de pantalla y me dice que es basado en Debian, que es de original de Italia, que viene con escritorio KDE Plasma y Mate, que está activo. Y esto es lo que les decía, este ranking es en base a los clics que le hacen. No significa que sean las distribuciones más usadas como tal, sino de que aquí aparecen la cantidad de clics que le hacen al día. Entonces, en el ranking Parrot es el número 44. No significa que sea el más usado, ¿verdad? En todo el mundo, el que está en número 1, sino del que la gente más pregunta. Que alguna relación tendrá que ver, pero no necesariamente. Otra cosa que me gusta de este sitio es que yo puedo andar buscando Linux para usos específicos. Entonces, por ejemplo, aquí donde dice categoría, voy a hacer en forense, por ejemplo. Y aquí me aparece toda la gama. Por ejemplo, yo quiero jugar, entonces quiero Linux para jugar. Entonces voy a hacer categoría de distribuciones y voy a buscar gaming, que yo quiero jugar, me dijeron, quiero jugar, perfecto. Entonces busco
A ver si me aparece. Gaming, aquí está. Entonces, todos los países de orígenes, y voy a enviar la categoría, la búsqueda. Ahí vamos. Entonces, según el sitio DistroWatch, el número 1 es SteamOS, que es una distribución de Linux basada en Debian. Y en el ranking global de todos los Linux tenemos, ¿verdad?, que es el número 94. Y así sucesivamente siguen apareciendo otras distribuciones que a lo mejor ustedes ni sabían que existían, pero que existen. Entonces, en la categoría de gaming, el número 1 es SteamOS, pero también el número 2 es Calculate Linux, el número 3 es Laka. Dice que Laka es un Linux, una distribución de Linux ligera que transforma una pequeña computadora voy a ponerle, perdón, la traducción se me perdió, que dice que es una consola de juegos completa. Ah, ya no sabían eso y ahora sí lo saben. Podría irme a ver Laka, hago clic donde dice Laka y aquí me aparece un pantallazo. Aquí me dice que el origen es Francia, que funciona en 64 bits, en 32 bits, en ARM 64, que lo puedo montar en una Raspberry Pi, y me dice, pues, obviamente, en la popularidad cómo ha estado, ¿verdad? En los últimos meses, en base a los clics que reciben. Me dice la página de inicio, me dice dónde están los foros de usuarios, me dice dónde la puedo descargar y, de hecho, ¿verdad?, me dice las diferentes veces que ha salido. Pues, salió en el 2021, en el 22 de mayo, salió la CAS 3.0, hace poco, ¿verdad?, el mes pasado. Y la vez anterior salió el 23 de enero de 2020. Y así voy viendo las diferentes veces que ha sido liberado. Y me aparecen las características, fechas de lanzamiento, los paquetes que tiene, las arquitecturas. Todo. Por eso digo que DistroWatch es un buen sitio para empezar. Si quieren otra categoría, podemos revisar otra categoría. Me voy a ir donde dice Raspberry Pi, por ejemplo, o Raspberry Pi. Entonces yo podría ver qué otras distribuciones aparecen para esa categoría, o podría buscar otra. Por ejemplo, me interesa que sea para, por ejemplo, multimedia. Entonces doy multimedia, le digo que quiero enviar la consulta. Aquí tengo activada la traducción, por eso salió en español, me he dicho. Enviar consulta y me dice que para multimedia MX Linux, Manjaro Linux y así sucesivamente. OpenSUSE aparece en el número 3 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, es un buen sitio para empezar. Continuemos. Ahora, si les va gustando, acuérdense de regalarme un me gusta, es importante, es una forma de agradecer esta presentación, muchachos. Y si se pueden suscribir a mi canal, muchas gracias. Ahora, ya visitamos el sitio de DistroWatch y lo prometido es deuda. Habíamos dicho que vamos a poder probar distribuciones de Linux sin necesidad de instalarlas. Alguien me puede decir, profe, eso es viejo. Usted puede perfectamente descargarla, crearse una USB booteable y de ahí la va a poder. Sí, es cierto, eso se puede. Pero existe un sitio que se llama DistroTest. Se los recomiendo, mucho. Entonces, cuando ustedes entran a DistroTest, tienen que permitir la ventana emergente y aquí en orden alfabético les van a aparecer las diferentes distribuciones. Voy a aumentar el zoom de esto para que se mire mejor. Y por aquí, por ejemplo, se me ocurre de repente que quiero revisar Manjaro Linux. Entonces voy en la M y veo que hay una gran cantidad de distribuciones que se llaman Manjaro, con M, perdón. Y aquí miro entre la lista, miro a Manjaro. Entonces yo voy a hacer clic acá y me dice, bueno, ¿querés probar Manjaro? Pero ¿cuál querés probar? Fíjense bien, aquí no importa la capacidad que tengas instalado, no importa eso. ¿Por qué? Porque lo va a ejecutar en un servidor virtual en la nube. Más bien importa la velocidad de la conexión a internet. Acuérdense que estamos aquí en vivo y obviamente, de verdad, podría ser que el ancho de banda me falle, pero vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Vamos a hacer la prueba. Lo que quiero decir con esto es,
Antes de descargar, que si la conexión de internet no es tan rápida, voy a tardar mis 15, 20 minutos descargando. Antes de quemarlo en una USB, que se me puede dañar si lo hago muchas veces. Antes de formatear la máquina, el disco duro y hacer doble partición o lo que sea, yo puedo ver visualmente si la distribución de Linux me gusta. Y si no me gusta, pues obviamente no la voy a utilizar. Entonces voy a decir aquí que quiero iniciar esta máquina. Aquí me dice, mira, tenés que permitir las ventanas emergentes. Y me dijo aquí, mira, una cosa importante, vos estás en el slot número 2. O sea, había alguien que ya se metió, me imagino alguien de los que está en la transmisión, que quería utilizar. Entonces me dice, mira, tenés que permitir las ventanas emergentes y le tenés que decir que inicie la máquina virtual. Ahora, como ya alguien está conectado, entonces, ok, ya se desconectó la persona que lo estaba utilizando. Fíjese bien, es que es importante, es una máquina virtual que nos ponen a disposición para que nosotros podamos utilizar. Y obviamente es un recurso gratuito, no podemos exigir que hayan 20.000 slots para todos nosotros, pero si tenemos paciencia, cuando el slot se desocupe, pues vamos a poder utilizarla. Si no, pues no hay problema, podemos revisar otra y podemos utilizarla. Entonces, aquí viene la máquina, está arrancando tal cual estuviera yo, como si la tuviera instalada en mi máquina. Creo que no se está viendo porque se abrió en una pestaña emergente. Permítanme. Es correcto eso, ¿verdad, muchachos? No se mira porque está en una ventana Correcto. emergente, ¿no? Permítanme un segundito que voy a agregarla. Perfecto. Entonces, cosas que ocurren, ¿verdad? En transmitiendo en vivo. Ok, entonces tengo que seleccionar la ventana correcta. A ver si es esta no es. Esta tampoco es. Permítanme un segundito, muchachos, ya la tengo. A ver, no. No sé por qué no me permite capturar esa ventana, muchachos, lo siento. Déjenme probar de otra forma. No, no la miran. Lo siento, muchachos. No se las puedo compartir. Este, Me da como mucho pesar no poder compartírselas. Solo miro que, a ver, ¿me confirman si no la miran, muchachos? Sí, no, estamos viendo el sitio de Ah, Distronet. ok. Voy a probar otra cosa entonces. Puede ser en pantalla completa. Sí, eso. Permítanme, dejo de compartir un momentito para compartir toda la pantalla. Ok, ahora chicos, ¿la miran? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces aquí, Adelante. bueno, se perdieron una parte, lo siento. Voy a salirme de acá. Si quieren, escojo otra distribución para que no se pierdan nada de este detalle, ¿verdad? Entonces, estoy aquí en el sitio de DistroTest. Puedo decirle que quiero detener el sistema. Ya me voy. Quiero ser educado. Y ahora voy a escoger otra distribución, pues podría ser cualquiera, ¿verdad? Voy a entrar otra vez a la página de DistroTest y, por ejemplo, me interesa saber cómo va la última versión de OpenSUSE, por ejemplo. Entonces voy a decir a la O. Aquí aparecen todos los que van con O y entre ellos, obviamente, debe aparecer OpenSUSE. Tengo OpenSUSE.
Dice, ¿quieres OpenSUSE? Sí, pero ¿cuál? Ok, le vamos a decir que quiero el lib 15.3. Voy a darle a iniciar. Aquí me dice igual que necesito esperar por lo menos un minuto. Dice que yo estoy en el slot número 1, o sea que en menos de un minuto va a arrancar. Tengo que permitir las ventanas emergentes, muchachos, porque si no, pues voy a tener problemas. Ahí está. Y ahí está conectándose y aquí está como que si yo estuviera arrancando mi máquina con el disco de OpenSUSE. Vamos a darle y voy arrancando ahí. Entonces no hay excusa. Si usted quiere probar una distribución antes de poder instalarla, pues lógicamente puede hacerlo bien utilizando este recurso de DistroTest que está muy bueno. Esto depende mucho más bien de la velocidad de conexión a internet, porque esta máquina virtual no se está ejecutando en mi computadora, se ejecuta en el navegador, o sea, se ejecuta allá. Y como tal, pues no importa si tengo una computadora rápido o lento. Que ya si yo digo, ok, esta es la mía, este me gusta, entonces yo podría perfectamente descargarme la ISO, pasarla a una USB, probarla, a ver cómo va en mi sistema y si la puedo arrancar en Live USB o en Live CD, si quieren quemar el CD, pues obviamente se va a poder. Ok, muchachos, entonces pues creo yo que eso era todo lo que tenía. Déjenme ver si tengo algo más. No, eso era todo. Entonces, dejo un espacio para que ustedes puedan hacer sus dudas, sus preguntas. Los muchachos que están en la sala me van a ayudar con los comentarios del chat. Entonces, si gustan, pues, si alguien en la sala tiene alguna duda, podemos abordarla. Y si hay alguien en vía Facebook que nos está viendo que quiera hacer una pregunta, pues los muchachos me van a pasar el dato. Amigos, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna acotación? Alexander, Javier, Santiago, Adán. Ahora es el momento. Ok, entonces veamos si hay algo en YouTube, Cristian. Perfecto, vamos a ver en YouTube que tenemos. Me comentan que si pueden tener Windows y Linux en una máquina. Sí, eso es posible, perfectamente. Existe un concepto que se llama Dual Boot. Bueno, en primer lugar, yo no recomendaría a nadie que de una vez desinstale el Linux y se olvide, perdón, desinstale Windows, se olvide de él y todo el asunto porque la máquina puede tener garantía, puede tener licencias de software y se puede perder toda esa información. Si yo quiero comenzar a probar, puedo inclusive iniciar con máquinas virtuales. Puedo instalar una máquina virtual tipo VirtualBox o algo así por el estilo y probar directamente desde ahí. Eso puede ser una opción. La otra opción es un dual boot, tener cierta parte del disco duro particionado para que arranque en Linux y yo lo arranco y puedo intercambiar sistemas operativos a la hora que yo quiera. Eso es perfectamente posible. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿qué recomiendas para servidor de correos? Ok, fíjese bien, eso lo podemos contestar con el propio DistroWatch. Entonces, DistroWatch tiene categoría. Nada más que voy a pagar la traducción, ¿verdad? Porque mejor en el idioma original. Entonces veo categoría de distribuciones y veo por acá que aparecen muchas categorías. Por ejemplo, si alguien quisiera implementar un firewall, aquí hay una categoría para firewall. Hay una categoría para viejas computadoras, para all computers. Y hay una distribución muy interesante, hay una categoría que se llama telefonía. Voy a revisar esta categoría porque cuando dice telefonía tiene que ver más bien con comunicaciones unificadas. Entonces voy a enviar la consulta. Creo que el internet me está... A ver, no se va la consulta. Ahora sí, ya se fue. Ok. No creo que ninguna de esas sea. A ver si hay otra categoría. Por ejemplo, hay una categoría de computadora de computación de alto rendimiento. Me hubiera gustado que hubiera funcionado la categoría de telefonía. No sé por qué no me carga. No sé qué habrá pasado.
Eh, ¿Han escuchado hablar de Elastic, por ejemplo? Es una distribución, voy a buscarla, permítanme. Es una distribución que me permite montar un servidor de comunicaciones unificadas. Vamos a ver si todavía existe, a ver si no necesito actualizarme. Entonces, en la E, Elastic, aquí está. Entonces, Elastic es una distribución de Linux de origen ecuatoriano, por cierto. Dice que está activo y esto es un servidor de comunicaciones unificadas. De hecho, aquí está el pantallazo. El pantallazo es muy interesante porque me muestra una tipo consola de administración. Entonces, Elastic es muy bueno porque te permite crear, aquí tengo, mira, servicios de telefonía, servicio de mensajería instantánea, servicio de fax, servicio de correo electrónico y obviamente tengo servidor de base de datos, servidor web y todo eso. Y no, a lo mejor no sabían que aquí nomás en Latinoamérica, o sea, que significa que va a haber documentación en español, podemos utilizar Elastic. Y está en la categoría de telefonía. No sé por qué no me cargó anteriormente, ahora sí ya cargó. Entonces, ¿qué podría recomendar en esa categoría? Hay uno que se llama Alpine Linux, que es la que está en número 1, 13X Phone System, Bicon System y Elastic está en el cuarto lugar. Ahora, ¿de qué depende mucho esto? Va a depender del vecindario. Es decir, si a mí me dicen, ¿cuál recomendar? Yo recomiendo Elastic. ¿Por qué? Porque es latinoamericano, porque sin duda hay manuales en español, porque están cerca, están en Ecuador y sin duda el soporte técnico es en español. Interesante. Y por eso lo recomiendo. Alpine Linux debe ser buenísimo, pero supongo yo de que voy a tener mejor relación con la gente de Elastic. De hecho, Alpine Linux dice que también sirve para router, firewall, VPN y otro montón de cosas más. No sé si habré dejado clara la pregunta. Bueno, hay preguntas sueltas también como qué distribución se asemeja a Mac, a Mac o existe una distro para radioaficionados. En Ok, realidad hay un montón de distribuciones, ¿no? dale, Cristian. Sí, sí, no, lo decía en términos generales que existen distribuciones, muchas. La cuestión es ya ponerse a testear, a revisar. Es correcto. Y, Yo sí, yo no soy muy devoto a la religión de Mac, ¿verdad? Pero es posible que tengamos un usuario que le interese mucho, ¿verdad? Porque extraña. Entonces, podría recomendar Elementary. Elementary OS. Entonces, si ustedes miran el pantallazo del Elementary OS, de verdad se parece un poco a Mac. Y ese es el objetivo de esta distribución, servir de un puente de intercambio entre las personas que vienen de Mac y que necesitan algo familiar. Porque al fin y al cabo esto se trata de productividad. Entonces me dice de que es un Linux que está basado en Debian y Ubuntu, que es de origen norteamericano, y que utiliza un escritorio que se llama Pantheon. Entonces, yo podría instalar Ubuntu y montar ahí el escritorio Pantheon, porque al fin y al cabo lo que lo hace interesante es su apariencia similar a Mac. Dentro de la categoría de beginners, o sea, de principiantes, y de desktop, que también es importante. Hay otra, pero Elementary es un buen punto para iniciar. ¿Alguna otra bueno, pregunta, otro jóvenes? compañero también me hace una acotación. El reemplazo de Elastic actualmente es Isabel también. Oh, sí, sí es cierto. Y aquí debe de salir, ¿verdad? Vamos a buscar a Isabel, vamos a presionarla ahí. IPFire, Kali, no, no aparece aquí todavía. Quién sabe por qué no lo han incluido. En la I solo aparece IPFire. Aquí está el famoso Kali, que más de alguno tiene interés en travesear. Kali es basado en Debian y dice que está en la categoría de rescate forense, medios en vivo, seguridad, y podría revisar en esa categoría de seguridad a ver qué otras cosas hay. Y obviamente él es el primero. Aparece también Alpine Linux, Tails, Parrot y otras. Okay, ¿hay más preguntas? Bueno, una acotación dice, pues cualquier distro es muy buena. La cuestión es buscar el software que se adapte mejor a lo que el usuario necesite. Exactamente. Y lo más importante es cómo te sentís bien. Hay gente que no va a querer pasarse a Linux. ¿Por qué no? Porque no le gusta.
Entonces, de hecho, en una de las comunidades de software libre miré un usuario que tenía una firma bastante interesante en el correo. Cada vez que le escribía en un foro, en su firma al final decía prohibido prohibir. La libertad inicia con una prohibición. Y a mí me parece muy importante esto, porque a mí me gusta Linux, pero eso no significa que en mi casa todas las computadoras están con Linux. Si mi esposa y mis hijos quieren utilizar otra cosa, pueden hacerlo, porque no tendría sentido que yo los obligue a utilizar algo solo porque a mí me gusta. De hecho, se puede ahora en Windows 10 instalar programas nativos de Linux y hacer que corran en el propio Windows 10, que también es válido. Yo tengo una pregunta, profesor. Si nos puede explicar el tema de la diferencia de los escritorios. Yo pienso que eso ha sido uno de los principales enemigos de Linux en el sentido de que no ha podido triunfar en el escritorio. Voy a buscar Ubuntu en la lista para ver el escritorio predeterminado que trae Ubuntu, que es el escritorio Genome o GNOME, como le quieran decir. Y aquí tengo una captura de pantalla de este escritorio. Este es un escritorio tradicional de Linux, apareció hace mucho tiempo. De hecho, antes de que Windows hiciera muchas cosas, Genome ya las hacía. Y esta es una forma de trabajar en Linux que tiene los iconos a la izquierda. Los usuarios de Genome les encanta hacer combinaciones de teclas y esas cosas. Y para no comparar peras con manzanas, me voy a ir ahora al Kubuntu, que es prácticamente el mismo Ubuntu, pero que tiene otro escritorio, que es un escritorio que se llama Plasma, KDE o KDE Plasma. Entonces, los Linuxeros más puros van a preferir utilizar Genome, pero la gente nueva, al entrar, y no me van a dejar mentir, ustedes miran el pantallazo ahora mismo, ustedes entran a KDE y les recuerda a Windows. Se parece a Windows 10, bastante parecido. Y eso no es malo. Ahora, ¿cuál de los dos voy a utilizar yo para administrar un servidor? Bueno, no voy a utilizar ninguno de los dos porque en los servidores no se montan escritorios, se hacen configuraciones en línea de comando. Y si voy a utilizar el escritorio será para cosas muy específicas. Entonces, la experiencia de usuario de escritorio necesita un escritorio, es decir, Genome, KDE. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta ninguno de esos, prefiero otro. Les voy a mostrar Ubuntu Mate. Les voy a buscar Mate. Ubuntu Mate, Ubuntu Mate. Ubuntu. Estoy utilizando ejemplo Ubuntu propiamente porque es lo mismo, lo único que cambia es el escritorio. Y aquí aparece otro escritorio que se llama Mate o Mate, como ustedes le quieran decir. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es un escritorio bonito, pero es más bien retro. Esto les va a recordar a, qué sé yo, a Windows 95 y Windows 98. Por ejemplo, este escritorio me gusta a mí. ¿Por qué me gusta a mí? Porque es sencillo, es simple y por muy increíble que les parezca, hace las cosas básicas que yo quiero que haga un escritorio. O sea, no quiero efectos 3D, no quiero ventanas que se prendan en llamas y se desintegren cuando las minimizo. Que eso es bonito, sí, es bonito, pero consume recursos, implica tiempo de procesamiento y eso para mi productividad no me interesa tanto. Voy a mostrar otra versión de Ubuntu ya para terminar esto de los de escritorios. Puede ser Ubuntu Budgie. Budgie, no sé cómo se traduce eso, ¿verdad? Entonces, o cómo se pronuncia eso. Aquí tengo este escritorio. Miren. Este es un escritorio más bien minimalista. Entonces, es como un escritorio es una forma de organizar el área de trabajo y va a depender de las personas. Ahora, desde el punto de vista de las aplicaciones son las mismas. Es decir, ofimática, voy a tener siempre el Caligra, el LibreOffice, el OpenOffice o el que yo quiera. Lo que voy a cambiar es dónde está el icono para acceder a la red inalámbrica, cómo es el manejador de archivos, tal vez el software para escuchar música o para ver videos es diferente, pero básicamente es experiencia de usuario, cambiarse de un escritorio a otro. Lo más bonito es de que si yo cambio de distribución, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, dijeron, tenés que usar OpenSUSE, o tenés que usar Fedora, o tenés que usar Ubuntu. Ok, está bien, tengo que usar eso.
pero yo puedo escoger el escritorio. Y si en mi empresa anterior yo utilizaba KDE, nadie me dice, ok, yo tengo Ubuntu, pero le voy a montar encima mi escritorio KDE, que es lo que me hace ser más productivo. Y no hay problema. ¿Queda claro? Clarísimo. Perfecto. No sé si hay más preguntas, más dudas, más consultas. ¿Alguna consulta, compañeras? Ya para ir finalizando, ¿alguna acotación? Bienvenida sea, este es el momento. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, amigo. ¿Qué nos podría comentar de acuerdo a tu experiencia con Sentian? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque para escritorio no vamos a usar Sential, vamos a buscarlo en DistroWatch, ya que estamos en eso. Sential con Z, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estoy ya buscando otras características más avanzadas de seguridad que me van a permitir acceder a una cosa muy diferente. Yo voy a tener aquí funciones de UTM, funciones de firewall, funciones de proxy. Y aquí me dice claramente, esto es fácil y eficiente para administrar redes pequeñas y de mediano tamaño. O sea, la gente de la distribución no me está mintiendo. Me dice, para redes pequeñas y para redes medianas te funciona. ¿Cuál es el detalle? Que acuérdense de que detrás de esto puede haber una empresa que venda un appliance, o sea, que venda un equipo que ya traiga ciertas características, hardware especializado, que va a permitir, definitivamente va a permitir otras cosas, pero que a lo mejor te las van a vender. Ya es un equipo el que voy a configurar que si yo le pongo, por ejemplo, 4 GB de RAM y un procesador, qué sé yo, i3 de tercera generación, pues no va a ir tan bien como que si le pusiera un i9 con 32 GB de RAM y en una tarjeta, ¿verdad? Que tenga ahí características especiales. Depende del tráfico que vaya a tener. Hay gente que prefiere de decir, ok, necesito esto, pero la verdad es de que no tengo dinero, entonces voy a montarme una maquinita y voy a montar, puede ser este Sential, puede ser este otro interesante es el Endian, por ejemplo, hay otro que se llama Untangle, pero siempre en estos, ¿qué vamos a ocurrir? Van a venir herramientas que van a ser gratuitas y que de repente puedan haber componentes que nos van a cobrar. No sé si contesto la pregunta. Excelente, muchas gracias. Ahora, fíjense bien, porque está en el chat de YouTube. Es cierto, Sentian es un servidor y es un todo en uno, pero tampoco me puedo pasar, ¿verdad? No lo puedo poner a todo, no puedo ponerlo en Firewall, en virtualización, en Active Directory. Eh, si lo pongo para todas esas cosas, pues obviamente la máquina va a colapsar. Otra cosa que yo recomiendo en esta cosa es muy importante y es no utilizar distribuciones, yo le digo distribuciones patito. ¿Por qué patito? Porque el pato hace todo. El pato nada, el pato vuela, el pato corre. Pero si lo pongo a competir al pato contra un pescado en natación, pues con un pez, pues lógicamente gana el pez. Si lo pongo a competir en carreras con un gallo, pues obviamente gana el gallo. Y si lo pongo a competir contra un águila, pues obviamente también gana el águila. Entonces, yo necesito ir identificando los puntos fuertes de esas distribuciones para utilizarlas de la forma más adecuada en base a sus capacidades. Muy Ok. bien. Algo para acotar aquí que un usuario nos comenta, dice que lo que se puede hacer con Linux, que no se puede hacer con Windows, es estabilidad e independencia tecnológica. Sí, es verdad. Y le agregaría yo transferencia tecnológica. Y quiero aclarar, yo utilizo Windows. De hecho, en mi canal hay una lista completa de videos de cómo configurar un servidor con Windows. Pero la verdad es de que no podemos leer el código fuente de Windows. Podemos aprender a configurarlo, podemos adecuarlo hasta nuestras necesidades hasta cierto punto, pero no podemos leer el código fuente. Y entonces eso no garantiza la transferencia tecnológica. Alguien me puede decir, pero ¿para qué quieres el código fuente si vos no sos programador? Yo no soy programador, pero hay gente conectada en esta transmisión que sí lo es.
y que a lo mejor quiere aprender cómo funciona un componente, cómo funciona una librería, cómo se activa un método. Y tenemos el código fuente para aquellas personas que tengan la curiosidad y la paciencia y la vocación para hacerlo, lo puedan ver y puedan aprender, cosa que no podemos hacer con Windows. Muy bien, profesor, excelente. Dice Wilderman en YouTube, ¿qué tan cierto es que las distribuciones de Linux no requieren de instalación de un antivirus? Bueno, miren, los antivirus más famosos tienen sus versiones para Linux, pero hagamos el siguiente análisis. Vamos a montar un servidor de correo para Linux. ¿De verdad creen que no vale la pena instalar un antivirus en el servidor? Que cuando pasen esos virus por el servidor de correo montado en Linux sea capaz de detectarlos y borrarlos. Es correcto, el virus no va a afectar a Linux, pero cuando el cliente lo reciba, obviamente sí va a ser afectado. Entonces, principalmente por eso, los antivirus, todos los antivirus famosos, buenos, caros, tienen su versión para Linux y te venden la licencia y todo. Ya para el uso del escritorio no es tan necesario. ¿Por qué? Porque la filosofía de uso y de la forma en que se ejecutan los archivos se se puede evitar que un archivo se ejecute sin permiso. En Windows, si tiene .exe, .msi, .com, se ejecuta. En Linux no. Aunque diga lo que sea, si yo no le doy permiso de ejecución, no se va a ejecutar. Ahora, no me malinterpreten, sí hay virus para Linux. Y es posible detectar los virus y obviamente, ¿verdad? Si tenés Wine, por ejemplo, para emular un juego, para emular el Office, pues también vas a tener, porque al fin y al cabo el Wine sirve para emular programas de Linux, de Windows, perdón, en Linux. Entonces los virus también son programas de Windows y los estarías corriendo en Linux. Entonces sí va a correr. Y por eso en ese sentido sí necesitaríamos un un antivirus. Y es correcto lo que dice el compañero en YouTube, que también hay antivirus para los firewall y para los proxy, por lo mismo que estoy diciendo. Si se detecta una amenaza, que el servidor la corte. Con respecto a la experiencia de usuario, si yo voy a estar en una corporación que tiene suficiente dinero para comprar un antivirus, perfectamente se puede hacer, porque han ocurrido problemas, especialmente en virus que se hospedan en la caché de los navegadores. Normalmente por ahí es atacado Linux. Ya para aplicaciones de escritorio muy poco, sí. Entonces, en resumen, ¿es necesario tener un antivirus en Linux? Sí, es necesario si es en el servidor. Ahora, si el usuario tiene experiencia, de hecho, si usa Linux, tiene alguna experiencia. Entonces, si ya tiene experiencia y sabe que no va a ejecutar cualquier cosa descargada de Internet, ya como escritorio, tal vez no es tan necesario. Muy bien. Bueno, chicos, tenemos poquito, casi una hora en esta sesión. No sé si tienen más preguntas, si no podemos ir cerrando. Cristian, dice en YouTube algo que es correcto. Ubuntu es popular porque tenía mucha facilidad y también se regalaron los CD de instalación. Eso es correcto. Se hizo muy popular. Además, se venden computadoras ya instaladas. Entonces, Cristian, cerramos. Perfecto, entonces vamos finalizando la charla del día de hoy. Agradecido, como siempre, profesor, y a todos los que nos acompañaron. Se estarán realizando muchas más charlas. Por favor, yo les sugiero el canal del profesor. Pueden ver lista de reproducción, tiene muchos cursos. Está muy interesante todo, ¿sí? Esto se lo hace con mucho cariño para todos, para todas las comunidades en pro del conocimiento. El conocimiento es libre, ¿sí? Muchísimas gracias, Ecuador y Nicaragua. Saludos. Saludos, muchas gracias. Buenas noches. Cuídense, muchachos.